Padre, te damos esta tarde, te damos este día por tener la bendición, por tener la gracia de poder estar en tu presencia, Padre, de poder reunirnos como familia, de poder compartir este tema. Te doy gracias, Padre, por la vida que nos das, por los alimentos, el sustento y porque tú nos llevas de victoria y victoria y de gloria en gloria. Te damos gracias, Padre, te pido que la palabra que salga de mi boca sea para edificar y sea para honrar y alabar tu nombre, Padre, y que se quede grabada en nuestros corazones. Te doy gracias por la vida de la familia, Padre, te pido por la gente que se encuentra ausente, que tú la sigas motivando a seguir adelante y a seguir caminando hacia tu presencia, Padre. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bienvenida, familia, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien y que se encuentren animados para que podamos compartir el día de hoy este banquete, este alimento espiritual, en donde Dios nos tiene preparado algo. Como les comentaba yo hace rato, para los que todavía no habían ingresado, Dios ha estado hablando y ha estado hablando muy fuerte. Hemos estado compartiendo con los jóvenes en un grupo de lectura y yo me he dado cuenta en el transcurso de mi vida que hay ciertas cosas que suceden en el diario vivir, y que hemos sido atacados y ni cuenta nos hemos dado. Hemos sido de cierta manera perturbados y no nos hemos dado cuenta. Entonces había un tema muy importante en donde yo empecé a investigar y me empecé a dar cuenta y empecé a buscar unas definiciones y encontré la palabra de homónimo, que es una persona que tiene el mismo nombre que nosotros. Tienen el mismo nombre, son diferentes personas, pero tienen el mismo nombre. Y otro punto muy importante era el robo de identidad. En el robo de identidad muchas veces hay gente que se dedica a realizar fraudes, a pedir préstamos o a adquirir ciertos beneficios con el nombre de otra persona, perjudicando su reputación, su estatus social, su estatus económico, crediticio o bancario, y afecta su identidad. Y la definición de identidad como tal, etimológicamente hablando en la psicología, dice que es la capacidad de sentir y aceptarse como uno es. Es la base de la conciencia que se dice a sí misma: yo soy yo y no soy otro. El niño descubre su identidad poco a poco después del año y medio de vida. Él se empieza a dar cuenta que es él, se empieza a reconocer y lo asocia con su cuerpo, con su imagen, con su nombre y con un entorno afectivo y un lugar social estimulado que su confianza, su afianzamiento. Y a lo largo de la vida será la plataforma de la conciencia y la fuente de las opciones, la referencia ante sí y ante los demás. Él empieza a hacer ese parteaguas, él empieza a darse cuenta quién es, se empieza a tocar, dice: ay, tengo dos ojitos, ya me está saliendo cabello, y es lo que él empieza a pensar, ¿no? Se empieza a reconocer, se empieza a tocar las cosas que están cerca de él. Aunado a ello, pues los padres le empiezan a denominar por su nombre, ¿no? Le empiezan a llamar por su nombre y él empieza a tener esa conciencia. El día de hoy he titulado el tema Identidad en Cristo. ¿Y qué es la identidad en Cristo? Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. El tema que vamos a tocar el día de hoy es la identidad en Cristo. El apóstol Pablo cita que hay 160 versículos sobre la identidad en Cristo. Muchas veces en la sociedad o en el medio en los que nosotros nos desenvolvemos, hemos sido atacados de alguna u de otra forma. En Puebla, el día de ayer, avalaron y aprobaron en el Senado que las personas ya se pueden cambiar el género de su sexo en su acta de nacimiento. Pueden ir al registro civil y decir: ¿saben qué? Yo no soy hombre, yo quiero ser mujer, y ya lo pueden aceptar en su acta de nacimiento. Ayer empezó aquí en Puebla. Se ha estado legislando en otras partes de la República. Entonces, como dato, eso lo puedo plantear. Entonces, ¿quiénes somos nosotros en realidad en Cristo? Voy a citar algunos versículos y me gustaría que me apoyaran a leer las citas, y vamos a ir mencionando y vamos a ir analizando el contexto de lo que Dios nos habla y de lo que Dios nos dice realmente para que podamos encontrar nuestra identidad en Él. Como primer punto, ¿quiénes somos? Y tengo los versículos
Gálatas 4:19. Así es, efectivamente. Aquí nos va empezando dándonos una identidad. ¿Quiénes somos? ¿Sí? Nos habla que somos hijos de Dios, ¿no? Que Él es el que tuvo ese dolor al darnos vida, al crearnos, ¿verdad? Dice que Él sufrió, que tuvo dolores de parto como lo hace una madre natural, ¿verdad? Entonces, aquí analizamos el sufrimiento y Él nos empieza a dar ese reconocimiento como hijos, ¿sí? No sé si alguien me puede ayudar con Juan 3:1. Y efectivamente vivimos en un mundo caído, en un mundo espiritual, totalmente espiritual, en donde en el día a día, allá afuera somos atacados y quise tocar este tema porque nosotros somos las bases de nuestro hogar, ¿verdad? Somos los que llevamos la guía hacia nuestros hijos. Somos esa parte en donde nosotros debemos de estar plenamente identificados. ¿Quiénes somos? ¿Y qué somos en Dios y qué somos en Cristo? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad para que nosotros podamos reforzar esa parte en nuestros hijos? Si alguien me apoya, por favor, con Romanos 8:16. Así es. Entonces nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Una vez que nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos empoderamos de ese nombramiento que Dios nos da y podemos hacer eh, ese reclamo a la herencia que Dios nos está dando y que muchas veces desconocemos, porque dice, en sus citas dice que el pueblo perecerá por falta de conocimiento. Entonces, efectivamente, nosotros estamos el día de hoy reafirmando, ¿sí? Y estamos declarándole la guerra al enemigo, empoderándonos de ese nombre, de esa posición y de esa identidad que Cristo nos da, que Cristo nos da y que Cristo nos acepta como sus hijos, ¿verdad? Entonces, en Efesios 3:17, por favor. Como se podrán dar cuenta, Dios ya nos tenía elegidos, Él ya sabía, Él ya tenía un propósito para nosotros y para nuestras vidas. O sea, no es algo nuevo, no es algo que la sociedad lo tenga que inventar. Dios ya tenía un propósito para nosotros, ya estábamos en el libro de la vida, ya estábamos ahí determinados, ya teníamos un nombre, ya teníamos un color, ya teníamos una raza, ya teníamos un color de ojos, un tipo de cabello. Entonces no era nada nuevo para nuestro Padre Celestial, Él ya tenía esa voluntad para nosotros. Si alguien me ayuda, por favor, con Efesios 3:17. Sí, que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor. Así es, y así es como Cristo está en nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón. Él quiere una vida abundante para nosotros y esos son los propósitos de Cristo para nosotros. Vamos a seguir adelante con nuestro tema. En el punto número 2, lo titulé ¿qué heredamos de Cristo? ¿Cuál es nuestra herencia en Cristo? ¿Qué heredamos de Cristo? Si me ayudan, por favor, con Efesios 1:8. Efectivamente, aquí vamos a ver una serie de herencias, ¿verdad? Una serie de situaciones y de cosas y de dones que Dios nos añade, ¿verdad? Nos añade por la fe, porque somos sus hijos. Y algo bien importante que nos da es la sabiduría y la inteligencia. ¿Y a qué se refiere esto? Que nos da esa capacidad para que nosotros podamos discernir, para que nosotros podamos tener esa astucia y podamos darnos cuenta de las hechanzas del enemigo, de esos ataques del enemigo, de esos ataques en donde el enemigo se viste de luz, en donde el enemigo se vuelve astuto para querernos engañar, para querernos hacer tambalear, para querernos hacer titubear en donde nosotros ya nos encontramos. Pero efectivamente, muchas veces cuando desconocemos quiénes somos, es bien fácil
que cualquier marea, que cualquier viento nos haga para un lado y para otro. Si alguien me ayuda, por favor, con Efesios 2:6. Como se podrán dar cuenta, no tenemos cualquier título, no tenemos cualquier lugar, tenemos un lugar celestial. Estamos ubicados en una posición muy privilegiada. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendición, quiere abundancia, quiere que tengamos todas las riquezas celestiales. Realmente eso es lo que Papá Dios quiere para nosotros. Y aquí es donde nosotros empezamos a descubrir realmente quiénes somos, realmente cuál es nuestra identidad en Cristo, realmente como hijos de Dios, qué es todo lo que Dios nos añade por medio de la fe, qué es lo que Dios nos quiere dar, y que muchas veces por nuestro desconocimiento, muchas veces porque nos volvemos vulnerables o nos volvemos susceptibles a lo que pasa en el mundo, a los problemas, a la vida diaria, al estrés, a todo el tipo de situaciones o ataques que a los que nos enfrentamos en el día a día, no lo podemos o no nos podemos dar cuenta. Había una frase que me llamó mucho la atención hace muchos años cuando yo salí del ejército, decía, el mismo cielo no ve hasta que el mismo se aclara. Y con el paso de los años fui descubriendo la magnitud de esa frase, ¿verdad? Y pues el cielo es inmenso y pudiese decirse que todo lo puede ver, ¿verdad? Pero no, cuando hay nubosidad, deja de tener esa visibilidad, ¿verdad? Dejamos de ver, cuando decimos, está nublado, no podemos ver las estrellas en la noche, ¿verdad? O está nublado y no podemos ver el sol porque esas nubes obstruyen nuestra visibilidad, ¿verdad? Entonces, eso es en la naturaleza. Y en nuestra vida espiritual son ese tipo de ideas que nos atacan en la sociedad, ¿no? Son ese tipo de situaciones que vivimos día a día y que no nos permiten ver más allá, que nos ciega, que de cierta forma nos va deteniendo. Es como si estuviéramos jalando un costal de arena y lo tuviéramos amarrado a la cintura. No nos deja avanzar. Y por más que nosotros queremos, no nos deja avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de soltarnos de esos lazos, ¿verdad? De esas ataduras, de esas cadenas, para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Si alguien me puede apoyar, por favor, con Corintios 1:30. ¿Sí? Si ustedes pueden darse cuenta, seguimos teniendo muchas herencias, ¿verdad? Yo solamente eh, traté de resumir ciertos versículos porque el tema es demasiado extenso. La verdad es que la herencia de Dios es muy, muy grande y quise citar estos versículos porque me impactaron. Me impactaron el que muchas veces desconocemos realmente todo lo que tenemos en Cristo, realmente todo lo que Dios quiere para nosotros, realmente todo lo que significamos para Él, porque Él es un Padre perfecto, Él es un Padre amoroso y sus designios son de bien y no de mal. Vamos a pasar al punto número 3. El punto número 3 yo lo llamé, ¿qué obtenemos al ser hijos de Dios? Y le puse entre paréntesis beneficios. Platicando con los jóvenes y platicando con mi esposa, muchas veces yo comentaba y decía, aunque sea por conveniencia, porque nos conviene, ¿verdad? Porque nos conviene, debemos de estar ahí, porque nos conviene, debemos de seguir ahí, porque se van a derramar esas bendiciones, si lo queremos ver de una manera vacía, ¿no? Por conveniencia, ¿no? Si me ayudan a buscar Romanos 8:1. Uno de los beneficios que encontramos en este versículo, en esta cita de Romanos 8:1, es bien claro, ¿verdad? Dice, no existe condenación, pero si andamos conforme a la carne, sí va a haber condenación. Pero está la cláusula, dice, si nosotros estamos conforme al Espíritu, no vamos a tener condenación porque nuestro corazón va a estar calibrado al corazón de Dios. Nuestra vida va a estar calibrada con el corazón de Dios. Vamos a tener amor y temor de Dios.
Si alguien me puede apoyar con Romanos 8:39, por favor. Sí, aquí nuevamente Cristo nos vuelve a recalcar, ¿verdad? Nos vuelve a recalcar que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Padre, ¿sí? Nos vuelve a volver a dar identidad y nos da esa certeza, nos da esa seguridad, ¿no? ¿Alguien tiene Romanos 8:5, por favor? Si se podrán dar cuenta, aquí nos añade y nos acepta, ¿verdad? Y nos hace que formemos parte de Él. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Entonces aquí nos da esa unidad, nos hace que tengamos ese espíritu de cuerpo, ese compañerismo, nos da un título, nos da una familia, nos acepta dentro de un grupo que es la familia en Cristo, en un cuerpo. Él nos sigue reafirmando quiénes somos nosotros en Él, en qué lugar estamos situados, qué posición tenemos, cuáles son las bendiciones, cuáles son las herencias que tenemos en Él. Y digo en plural herencias porque no nada más es una, son muchas, son infinitas las herencias que tenemos en Cristo Jesús. Si alguien me puede apoyar con 1 Corintios 5:17. Muchas gracias. Así es. Somos una nueva creación. Somos una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Eso que traíamos arrastrando, eso que traíamos amarrado en la cintura, que nos venía haciendo contrapeso, que nos venía lapidando, que nos venía quitando el gozo, quitando la paciencia, quitando la calma, la tranquilidad, ha quedado atrás. Aquí Él nos da esa renovación, ¿verdad? Nos da ese beneficio de volver a nacer, nos da ese beneficio de volver a ser nuevos, de volver a ser nuevas criaturas, de volver a ser nuevos hombres, nuevas mujeres, de volvernos a empoderar en Él, de volver a cobrar esa herencia, de volver a cobrar todo lo que Él tiene para nosotros, que Él ha decidido, que Él como un Padre perfecto, como un Padre amoroso, nos lo da día a día, ¿no? Esa gracia, esa misericordia. Si alguien me puede ayudar, por favor, con Efesios capítulo 1, 2 y 3, por favor. Así es, dentro de los beneficios nos da gracia. La gracia es para que nosotros podamos tener esa empatía, que podamos dirigirnos hacia los demás y ser ese claro ejemplo, ser esa imagen que nosotros queremos representar allá afuera ante la sociedad, esa paz que todo mundo la quisiera, ¿no? En momentos de tribulación, en momentos en los que nos encontramos pasando por pruebas, en momentos en los que quisiéramos ya no seguir, en momentos en los que quisiéramos tirar la toalla, en momentos en los que no sabemos quién somos, hacia dónde vamos o qué es lo que buscamos. Y aquí es donde Dios nuevamente nos vuelve a reafirmar. Nos da gracia, nos da paz y nos da algo muy especial, esa bendición espiritual para las batallas del día a día, para que las misericordias de Dios sean nuevas todos los días y para que tengamos un nuevo comienzo. Entonces, volvemos a regresar al punto inicial que era la identidad en Cristo. Cristo nos vuelve a reafirmar, nos vuelve a decir, son mis hijos, ustedes son mis hijos y yo los tengo aquí, los tengo bajo mi cuidado, estoy al pendiente de ustedes, sé lo que están haciendo y nos vuelve a abrazar con esos lazos de amor, nos vuelve a encaminar, nos vuelve a dar esa guía, nos vuelve a reanimar y a decir, ¿saben qué? Yo estoy con ustedes. El punto número 4 es cómo debemos de vivir en Cristo Jesús. Y como en todos lados, yo creo que existen derechos y existen obligaciones cuando formamos parte de una familia, cuando somos parte de un grupo, de una sociedad, de un club, de alguna institución. Entonces, este punto se llama ¿cómo debemos de vivir en Cristo Jesús? Y cité
a Primera de Juan 5:14. Empezamos nosotros a confiar en Él. Aquí ya empezamos a hablar sobre la fe. Y uno de los primeros pasos es tener confianza, depositar nuestra confianza plena en Cristo Jesús. ¿Sí? Si alguien me apoya con Josué 1:9, por favor. Así es, efectivamente. Entonces, también uno de los requisitos de cómo debemos de vivir en Cristo Jesús es que seamos esforzados, que seamos valientes, que emprendamos, que nos arriesguemos, que no nos demos por vencido, que recarguemos energías en todas las promesas, en todos los beneficios, en todas las herencias que mencionamos anteriormente, porque eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Pero como les decía, dentro de una sociedad existen ciertos reglamentos, ¿sí? Existen ciertas obligaciones. Y aquí Dios nos dice, seamos esforzados y seamos valientes. No temáis ni desmayáis. Entonces Él nos da la pauta, Él nos empieza a dar esos puntos claves de dónde vamos a ser atacados, cómo vamos a ser atacados, pero también cómo vamos a empezar a superar la prueba, de cómo realmente nosotros no vamos a perder nuestro título, de cómo nosotros no vamos a dejar de ser lo que somos en Él, de cómo no nos van a poder robar la identidad, de cómo no vamos a ser un homolco, ¿sí? Entonces esa es la parte que a mí me llamó la atención de lo que era un homónimo, ¿no? Cómo cualquier persona tiene el mismo nombre y no somos los mismos, pero tenemos el mismo nombre. Nacimos el mismo día, en el mismo mes, en el mismo año y tienen el mismo nombre. Pero Dios nos conoce y nos conoce muy bien. Entonces esa es la identidad y eso es lo que Él nos dice. Cristo nos menciona que seamos esforzados, que seamos valientes, que permanezcamos, que no nos demos por vencido, que no somos iguales a los demás, que somos diferentes, ¿sí? Que somos hijos de un rey, que somos vencedores. Si alguien me puede ayudar, por favor, con Isaías 40:31, por favor. Así es. Aquí nos habla sobre un punto bien importante y muchas veces lo vivimos y es la paciencia, ¿sí? Muchas veces claudicamos o dejamos las cosas para otro día, las postergamos, empezamos a deslindarnos de ciertas responsabilidades por no tener esa paciencia, por no saber esperar, por no, poder renovar nuestras fuerzas haciendo ese alto y decir, ¿sabes qué? Son tiempos de refrigerio, son tiempos en los que me tengo que retroalimentar, en los que yo tengo que volver a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces en el transcurso de los días dejamos de tener esa intimidad con Dios y dejamos de escuchar su palabra y empezamos a escuchar la palabra de allá afuera, la palabra del mundo, la palabra que nos empieza a hacer eco y que muchas veces empieza a ganar en nuestra identidad, ¿no? El de cómo pensamos, el de qué es lo que nosotros realmente queremos para nuestra vida, en lo que realmente, qué es lo que quiere Dios para nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Si alguien me puede apoyar con Primera de Corintios 15:38, por favor. Efectivamente, muchas veces nosotros nos colgamos el título, ¿verdad? O muchas veces creemos que es porque nosotros somos mejores que los demás. Pero aquí es donde debemos de reconocer que los dones vienen de Dios, que los dones que nosotros tenemos son de Cristo y Él nos añade con un propósito, ¿verdad? Con un propósito celestial. Y aquí es lo que dice. Dice que las obras del Señor, dice que las obras son para el Señor, que siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él nos va a recompensar. Y ya vimos cuáles son sus recompensas, ya vimos cuál es la herencia, ya vimos cuáles son los beneficios que tenemos y nosotros decidimos seguir trabajando para engrandecerlo, para exaltarlo, para que su nombre sea glorificado día con día, para que más gente siga conociéndolo, para que más gente se dé cuenta quién es en Cristo, cuál es realmente su identidad, cuál es el lugar en el que Dios nos quiere situar, en el que Dios nos pone, en el que Dios
quiere que nosotros vivamos. Si alguien me ayuda con el último versículo de ese punto, Isaías 40:11, por favor. Así es, entonces aquí Cristo nos dice que debemos de estar tranquilos, que Él tiene todo en control, que Él nos está cargando, que Él nos lleva en sus brazos, que realmente nosotros debemos de tener esa confianza, esa entera confianza en que Él es quien nos está guiando, que Él es quien tiene un propósito para nosotros, que Él sabe hacia dónde nos lleva. Lo único que nos pide es que vivamos en obediencia, que nosotros sigamos en el camino, ¿no? Sé que muchas veces es difícil para nosotros porque nos situamos en una vida en donde la complejamos demasiado, la complejamos con problemas, con situaciones del día a día y los vamos cargando, los vamos subiendo a nuestra mochila, los vamos subiendo. Y eso es lo que quiere Cristo, que nosotros realmente confiemos, que dejemos esas cargas, que dejemos ese peso que no nos deja avanzar libremente, que no nos deja ser como realmente Él quiere que seamos, ¿verdad? El punto número 5, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Y yo me di cuenta que existen ciertos demonios que nos pueden separar del amor de Dios. Y yo encontré que es el pecado, el remordimiento, el miedo, el rencor, la soberbia. Y estos demonios realmente son los que nos vienen a atormentar día con día. En el pecado, y alguna vez mi flaca me decía, ¿no? Dice, si no estás en Cristo es por dos cosas, ¿no? Y me decía, es porque estás en pecado o porque eres soberbio y no quieres reconocerlo, ¿no? No quieres reconocer a Dios. Perdón, y a mí me pasó antes de conocer de Cristo. Que sí, que no estaba yo en Cristo porque era yo soberbio. Yo pensaba que yo era mejor. Yo pensaba que yo lo podía todo. Yo me creía superior a los demás. Yo me creía superior a mis hermanos y era yo de un fácil juicio. Y yo podía juzgar a la gente y juzgarla con espada desenvainada y cortar cabeza y sentirme superior a los demás. Porque efectivamente era yo soberbio. Porque todas las ideas que yo traía del mundo me habían hecho endurecer mi corazón y ser soberbio, endurecer mi corazón y no poder tener esos sentimientos, no poder tener calibrado mi corazón al corazón de Cristo, por desconocimiento, no conocía yo de la palabra de Dios. Y sorpresa, ¿verdad? De repente empezamos a conocer de Cristo y wow, fue algo maravilloso, fue algo muy bonito, fue algo en donde Él poco a poco no me dijo, estás loco, estás tonto, no, Él poco a poco me fue limpiando, me fue sacando esas ideas de la cabeza, poco a poco se fue metiendo en mi corazón y me fue enamorando. Y por eso es que dice que Él viene con esos lazos de amor, ¿verdad? Y que Él poco a poco nos empieza a traer hacia Él, poco a poco, y nos vamos enamorando, Él nos va enamorando y de repente nos encontramos situados en Él, en esa vida espiritual. Él nos da esa identidad y es cuando nosotros nos podemos llamar hijos de Dios. Y yo encontré ahí el versículo de Juan 14:1, si alguien me puede ayudar. Así es, muchas veces cuando entra la desconfianza, cuando entra el temor, que también está dentro de estos pecados, Él nos viene a reafirmar, sigue confiando en mí, no dejes de confiar en mí. Es como cuando aprendemos a caminar, y yo lo veo o lo vi en mis hijos, y de repente se caen, y muchas veces ya no quieren volver a levantarse para seguir caminando. Y cuando uno les estira los brazos, les da esa seguridad y les da esa confianza. Yo veo que Dios es así con nosotros. Él nos dice, confía en mí, sigue confiando.
Y muchas veces la prueba es fuerte y estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones complicadas en donde nos queremos quebrar, en donde nos estamos doblando y nos queremos quebrar. Y él dice, soporta, soporta, aguanta, espera, tienes que esperar. Esto apenas se está estructurando, esto apenas se está edificando, apenas va a empezar a tomar fuerza. No te desesperes, si no te desanimes, sé valiente. Romanos 8, 35 al 39, por favor, si alguien me puede apoyar con esos versículos. Wow, estos versículos yo creo que resumen todo ese punto, todo este punto que yo mencioné, ¿sí? ¿Quién nos separa del amor de Dios? ¿Quién? Nadie. La respuesta es nadie, nadie. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Él tenía un propósito, como se los mencioné desde un principio. Él tenía un propósito, ¿sí? Él tenía ya nuestro nombre. Él ya sabía quiénes éramos. Dice, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Dice, tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Ni lo alto ni lo profundo, dice también, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y quién creó todo? Todo lo creó Dios, ¿verdad? Todo lo creó Dios. Nosotros le hemos dado otro uso allá afuera. Nosotros le hemos dado otra función, lo hemos acoplado a nuestras necesidades, lo hemos acoplado a nuestro beneficio, lo hemos acoplado y adaptado a lo que a nosotros nos resulta pertinente, a lo que a nosotros nos resulta favorable. Y hemos errado, hemos equivocado realmente la función, ¿no? ¿Y por qué Dios nos lo dio? Pero Él aquí nos reafirma y nos vuelve a decir, nadie, nadie nos puede separar, nadie. Ten esa certeza de que nadie te puede separar del amor de Dios. ¿Sí? Si alguien me puede ayudar, por favor, con Proverbios 3:5. Así es, nuestro juicio siempre nos va a ganar, ¿verdad? Nos va a hacer tambalear, nos va a hacer tomar decisiones que no son las adecuadas. Y algo que aprendí es a poner las cosas en manos de Dios. Siempre a orar antes de hacer una toma de decisiones, porque antes no lo hacía y tomaba yo las decisiones en mi criterio, en mi experiencia. Yo decía que todo era mío, ¿no? Como se los vuelvo a repetir. Y cuando le empecé a dar forma a esto, cuando le empecé a dar forma a esto que era mi vida, a esto que se había salido de control, Dios empezó a reestructurar y empezó a dar guía y empezó a dar lugar y posición a nuestras vidas. Y digo a nuestras vidas porque pues yo soy la cabeza de una familia y yo traía a mi familia. Y entonces si yo tomaba una decisión mala, pues mi familia iba a esa decisión mala. Si yo tomaba una decisión en el criterio y en el amor a Dios, pues mi camino, mi vida y mi decisión iba edificando, iba creciendo, ¿verdad? Se iba haciendo cada vez más grande. Entonces, aquí nos vuelve a dar un, un consejo Dios, ¿no? Y nos dice que nosotros debemos de ser prudentes y que debemos de tomar esa decisión en Él, ¿no? Si alguien me apoya con Filipenses 4:13, por favor. Así es. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos separa? Nada, ni nadie. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Todo lo podemos hacer si lo dirigimos a Cristo, si nos fortalecemos en Cristo. Yo creo que Él nos da la respuesta a lo que nosotros buscamos, siempre. Él siempre nos habla, Él siempre nos dice, ¿sabes qué? Sí lo puedes hacer. Sí, confíate en mí, confíate en mis enseñanzas, confíate en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo puedo hacer en tu vida. Y no va a haber nada imposible para ti. ¿Sí? Hebreos 4:16, por favor. Sí, así es. Entonces aquí se rompe
se rompe ese esquema que muchas veces existía en la sociedad, ¿no? Que decían, no te puedes acercar a tu padre a platicar, ¿no? En lo natural, ¿no? No puedes tener esa relación con tu padre porque había como que mucho respeto, ¿no? Que había esas creencias, ¿no? Y en el Antiguo Testamento hablaba acerca del tabernáculo y decían que no podía uno entrar a la presencia de Dios porque íbamos a caer fulminados, no nos podíamos acercar. Si dan cuenta, Moisés se iba se apartaba de lo que era el pueblo de Israel y se iba a platicar, a tener esa comunión con Dios, ¿no? Y aquí se rompe ese manto y podemos entrar en esa comunión con Dios, ¿verdad? Cuando Él viene y es crucificado y lava todos nuestros pecados y se vuelve hombre y se vuelve igual que nosotros y tiene los mismos sentimientos. Y es cuando podemos nosotros acercarnos a Él, tener esa confianza, ¿sí? Y poder clamar a Él y pedir perdón y pedir que su misericordia sea nueva, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puede separar de Dios? Yo me vuelvo a preguntar, ¿realmente qué nos puede separar de Dios? Nada, ¿verdad? No nos puede separar nada. Solamente necesitamos seguir en la brecha, seguir caminando, seguir en esta batalla que yo sé que es una batalla muy difícil, que es una batalla complicada porque muchas veces la carne nos gana el diario vivir, nos gana el actuar, muchas veces el que nosotros tengamos situaciones en el día a día, pero cuando volteamos y vemos al prójimo y vemos a nuestros hermanos y nos damos cuenta que somos bendecidos y que estamos viviendo una vida de reyes, una vida de hijos de un rey, de príncipes, de princesas, que tenemos un lugar de autoridad, que tenemos un lugar celestial, que nosotros tenemos realmente un nombre, que tenemos una identidad en Él, que no somos uno más del montón, que nos ha elegido desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que Él tuvo dolores de parto como lo tuvo nuestra madre natural para poder estar aquí, que tenemos un propósito, que nosotros somos diferentes, que hay algo que nos caracteriza como hijos de Dios. Entonces, yo creo que cuando todo eso lo vamos comprendiendo y nos vamos entendiendo, dejamos de tener temor, dejamos de tener miedo hacia los ataques del enemigo y nosotros nos empezamos a empoderar en la fe, en el amor a Cristo. El Espíritu Santo lo dejamos que realmente trabaje, porque como muchas veces hemos escuchado en las prédicas, queremos hacer la chamba de Dios y realmente nuestro trabajo es estar de rodillas, estar pidiéndole a Él que Él obre en nuestra vida, que Él nos dé esa guía, que Él no se aparte de nosotros. Y Él nunca lo va a hacer. Los que lo vamos a fallar somos nosotros. Nosotros somos los que, si no nos mantenemos firmes en esa identidad de saber que somos hijos de un rey, el de que no nos cambiemos el nombre, el de que no nos cambiemos de lugar, el que sigamos ahí esperando y sabiendo esperar ese tiempo, vamos a seguir siendo y vamos a seguir obteniendo los beneficios, vamos a seguir teniendo esa herencia que tarde que temprano la vamos a cobrar y es esa vida eterna. Si alguien me puede ayudar por último con Juan 2:1, por favor. Y es muy cierto, ¿verdad? Muchas veces llega a nosotros lo que les decía, la condenación, el remordimiento, el miedo, el temor, nos sentimos impuros, sentimos que no valemos absolutamente nada. Y Él aquí nos dice, yo soy su abogado, ¿verdad? Yo soy quien los defiende, yo soy quien los vuelve a justificar, pero no tenemos el derecho de seguir cometiendo los errores. No tenemos ese derecho de seguir cometiendo errores una y otra vez. Realmente tiene que haber un arrepentimiento genuino en donde nosotros realmente nos pongamos a cuentas con Dios y le digamos, yo te entrego esto, pero no más, no más, no va a volver a pasar, no va a volver a ocurrir. Y es esa parte en donde Él vuelve a tener gracia para con nosotros y donde Él nos vuelve a aceptar y donde Él nos vuelve a volver a dar ese nombre, esa identidad como hijos, ¿verdad? Bueno,
voy a terminar la reunión orando. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Te doy gracias por haber dispuesto en el corazón de los que están presentes a escuchar tu mensaje, Padre, a que nos vuelves a reafirmar lo que somos en ti, Padre, a recordar la herencia, los beneficios y el lugar en el que nos encontramos a tu lado, Padre. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pido que sigas animando a la gente a seguir en el grupo, Padre, a que sigan escuchando tu palabra, que no se aparten de ti. Te doy gracias por la gente que es nueva, que acaba de entrar al grupo. Te pedimos que tú les des fortaleza, les des sabiduría, los sigas animando, Padre, día a día, les sigas mostrando tu amor y el camino, Padre. Te doy gracias por la reunión, te doy gracias por el tema que tú pusiste en mi corazón, Padre. Te pido que nos sigas reafirmando día a día que somos hijos tuyos, Padre. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.